tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en estas charlas en línea, extensión desde casa, que organiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy contaremos con la presencia de la maestra Dilcia Coromoto Guzmán, quien nos presenta estrategias de inteligencia emocional y del autocuidado para mejorar mi vida. Conozcamos sobre la maestra. Ella es egresada del Instituto Pedagógico de Caracas y con una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana de Monterrey, además de contar con formaciones en profesionalismo de ayuda, como trabajo social, profesora en educación especial y dificultades de aprendizaje. Ha impartido cursos vinculados al desarrollo humano y la didáctica en distintas universidades, entre ellas se encuentra la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica y en el Departamento de Extensión Académica, así como también ha colaborado en distintas organizaciones y colegios. Entre los cursos que ha impartido se encuentran habilidades en el manejo de grupos, habilidades básicas de la enseñanza, metodología socioafectiva, inteligencia emocional, entre muchas más. Actualmente forma parte del Departamento de Pedagogía de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Si llegaran a surgir cualquier tipo de dudas durante el tema, nos los pueden dejar aquí en los comentarios y al final daremos un espacio para poder contestarlos todos ellos. Sin nada más que agregar, los dejo con la maestra. Adelante, maestra. Ok, muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí realmente es un gusto estar en esta plataforma compartiendo uno de los temas que me apasionan y a los cuales me he dedicado los últimos 7, 8 años de mi vida. Me refiero justamente a lo que tiene que ver con inteligencia emocional y estrategias de autocuidado. Y bueno, yo siento que todos los seres humanos ahora, en cualquier momento de su vida, pero especialmente ahora, debido a la situación tan fuera de lo, digamos, esperado o cotidiano, estamos viviendo, necesitamos muchas más herramientas para favorecer el bienestar, sostenernos y poder de alguna manera seguir avanzando en cada una de las dimensiones en que nos encontremos. Puede ser la área laboral, la familiar, la comunal o de ciudadana. Necesitamos formas de convivencia que nos mantengan centrados, que nos mantengan más proactivos y no caigamos posiblemente en estados de angustia, ansiedad, depresión, que por supuesto si se requiere de ayuda, pues debe recurrirse a algún especialista. Bueno, muy bien, entonces como ya les dije, inteligencia emocional y estrategias de autocuidados para mejorar mi vida es el tema que vamos a conversar hoy. Muy bien, entonces voy a iniciar compartiendo pantalla para eh, eh, ser un poco más didáctica y agradecería muchísimo que cualquier duda o pregunta o aporte lo podamos plantear hasta el final, ¿va? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien, aquí está mi nombre, yo soy Dilcia Coromoto Guzmán. Voy a hablarles en los próximos minutos sobre estrategias de inteligencia emocional y autocuidado para mejorar mi vida, como ya les mencioné. ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña plática? Sobre todo es reconocer, ¿verdad?, la importancia de estas dos herramientas para favorecer nuestra cotidianidad y la construcción de un mejor ser humano. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bienvenidos y empecemos. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que inteligencia emocional y estrategias de autocuidado son dos formas de atender el desarrollo personal de cualquier persona, ¿verdad? Yo decidí agruparlas porque tienen un punto en común, el punto en común que es el ser humano. Entonces, sin embargo, no quise dejar ninguna fuera porque me parecen súper valiosas y todas van en función de construirnos en el ser humano que deseamos ser. Muy bien, vamos a comenzar con inteligencia emocional. Sabemos que es súper famoso ese término de inteligencia emocional ya desde unas cuantas décadas.
y sin embargo nos sigue apasionando y nos sigue generando nuevas formas de abordaje, sobre todo con las últimas investigaciones en neurociencia que efectivamente nos hablan de la importancia de las emociones en nuestra vida y para los que tenemos más de 5 décadas de existencia, posiblemente nos tocó la contundencia de la razón sobre la emoción. Y bueno, desde hace unos años para acá se está reconociendo el valor de la emocionalidad en nuestro bienestar. Muy bien, y me gustaría empezar entendiendo cómo es este concepto de por qué llegamos al concepto de inteligencia emocional, ¿no? Y vamos a empezar por definir qué es esto. Bueno, fíjense que este autor, Roberto Colom, nos dice que es una capacidad. ¿Qué significa que es una capacidad? Que nosotros podemos desarrollarla tanto como nosotros así decidamos y así actuáramos. Es decir, nadie nadie nace efectivamente con algo mínimo, a menos que tenga un daño neurológico, pero todos tenemos una capacidad de procesar información que nos provee el medio ambiente de manera que se pueda razonar, resolver problemas, tomar decisiones y en el concepto abstracto significa razonar, planear, resolver problemas, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia, ¿no? Sin embargo, dicen por ahí que el ser humano somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra. Entonces, ojo, que inteligencia emocional tiene que ver con uso de nuestras capacidades, trabajar sobre la abstracción, hacer proyectos de vida. Nuestro lenguaje también tiene que ver con inteligencia. Y también decimos que dentro de las características de la inteligencia está la capacidad de comprender ideas y situaciones complejas, capacidad para adaptarnos al entorno, imagínense, qué interesante y qué profundo. Aprender de las experiencias y de los demás, superar obstáculos pensando y organizar y planear o planificar. Yo creo que de todas estas características, la que en este momento nos podría estar así requiriendo más tiene que ver con la capacidad de adaptación y con esta capacidad de superar obstáculos y convertirnos realmente en seres resilientes. Bueno, este caballero que ustedes ven en la pantalla es nada más y nada menos que Antonio Damasio. Es un neurólogo muy famoso a nivel mundial que ha dado grandes impulsos a la neurociencia y él dice que las emociones, fíjense, están ligadas al cuerpo y por ende sus manifestaciones son visibles y se manifiestan a través de nuestros gestos, nuestro tono de voz, de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra respiración, de nuestro andar, de nuestra mirada. Es decir, la emoción es algo que está dentro del cuerpo y se manifiesta. Y para que se imagine, a ver si puedo mover esto por aquí, hacia arriba, ok, para leer mejor. Muy bien. ¿Y para qué sirven las emociones? A veces hemos sentido, algunos, lo voy a hablar desde mi área personal, sentimos que las emociones nos impiden algo y nos obstaculizan, nos estorban. Sin embargo, las emociones tienen un significado o tienen un para qué. Por ejemplo, uno de los para qué sería que hablan de la relación con algo que es relevante y que significa algo para uno. Nada que no sea importante o trascendente para nosotros nos emociona. Y no solamente nos emocionan desde el empuje, desde las ganas, sino también desde el miedo, desde la tristeza, desde la vergüenza. Entonces tiene que ver siempre con algo. La emoción se conecta con algo. Y ese algo puede estar afuera y puede estar adentro. El segundo para qué tiene que ver con que son instrumentos de que disponemos para relacionarnos, ¿verdad? Con los demás, desde nuestra familia, nuestra área laboral, nuestra condición de ciudadanos, etcétera, etcétera, nos permite vincularnos con el resto. La tercera tiene que ver con, sirven para la organización jerarquizada de valores, es una organización singular y exclusiva. Esto es muy interesante
porque los valores se anclan cuando hay una emocionalidad. Y esa emocionalidad, pues, si queremos, por ejemplo, favorecer el respeto, necesitamos favorecer una emoción que active el respeto. Los valores no se activan solos, necesitan siempre la emocionalidad. Y los valores, aunque hay valores universales, siempre serán una, una apropiación muy exclusiva del ser humano. Es decir, a pesar de que hay valores universales, sociales, humanistas, etcétera, etcétera, siempre el ser humano va a decidir cuáles son los que incorpora a su dinámica en mayor o en menor grado. Va a jerarquizar. Espero que me vayan acompañando. Muy bien. La emoción, el gran conflicto con la emoción es que siempre queremos tener el control, queremos tener el dominio de la emoción. Sin embargo, la emoción es espontánea y no tiene cualidad moral. Es decir, el enojo, el miedo, la tristeza no tienen cualidad moral, es decir, no son ni buenas ni malas, solamente son emociones, ¿verdad? Que según algunos autores hablan que son favorecedoras y otras no tan favorecedoras. Sin embargo, esas emociones, las que no nos gusta sentir, como el miedo, el enojo, la tristeza, eh, mm, siempre nos van a dar un porqué y un camino que podemos continuar. Sin embargo, hay que aclarar, ¿verdad? Que una cosa es reconocer que yo siento la emoción y otra cosa es actuarla. Es decir, si yo estoy muy enojado y yo puedo aceptar mi enojo, pero tengo que tener mucho cuidado y mucha autorresponsabilidad en cómo la manejo, cómo la muestro, cómo la descargo. El otro es, nos guían a la preservación y extensión de nuestro organismo social. Esto ratifica de alguna manera uno de los puntos anteriores, que es decir, que nos sirven para sostenernos dentro de un grupo. Recuerden que los seres humanos somos seres gregarios, es decir, vivimos con otros, no podemos estar aislados, entonces las emociones tienen un impacto en nuestro contexto, en nuestros distintos contextos. Y por supuesto, como yo siempre digo, las emociones también le dan sabor a la vida, ¿no? Es decir, necesitamos de las emociones. Muy bien, y a mí me encanta esta imagen porque miren, la tengo desde hace muchísimo tiempo. Y si nosotros fuéramos ese camioncito que va por ese desierto, que analógicamente podría ser nuestra vida, y estamos cargando, ¿verdad? Cosas y personas. Cargamos sillas, cargamos muebles viejos, bicicletas, personas que ya no están, personas con las cuales ya no nos une ningún vínculo, sino más que el recuerdo. ¿Qué pasaría si yo voy dejando cada cosa en su lugar, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, con respeto y responsabilidad. ¿Cómo andaría ese camioncito? Pues seguramente iría más ligero. Allí no estoy diciendo, no estoy diciendo que dejemos las cosas abandonadas, sino que no las carguemos. Y cuando las carguemos también cargamos las emociones que nos dejan las experiencias, las emociones que nos proporcionan o nos han dejado las personas. Y necesitaríamos ser allí, administrar mejor nuestra inteligencia emocional, en reconocer que X persona no me dejó una sensación grata, sin embargo yo la dejo en ese espacio. Cuando la vuelva a ver, posiblemente se me active algo, pero ya sé que forma parte de, ya no la cargo. Eso es lo trascendente de las emociones, que cualquier experiencia que nosotros tengamos, pues las arrastramos de una manera así excesiva y no nos deja fluir. Muy bien, hay algo interesante también de cómo se manifiestan las emociones en nuestro cuerpo.
Y es lo que decía Antonio Damasio. Las emociones están en el cuerpo y se manifiestan en el cuerpo. Cuando nosotros tenemos cambios en nuestra cara, con nuestro ceño, cuando sudamos, cuando tenemos problemas estomacales, cuando temblamos, cuando palidecemos, perdón, o enrojecemos, cuando lloramos, cuando reímos, cuando suspiramos, cuando apretamos las mandíbulas, cuando vamos rígidos, y hay una infinidad, cuando nos mordemos las uñas, cuando comemos en exceso, es una manifestación fisiológica de la emoción. Entonces, la invitación con esta es a estar pendientes, atentos. Hay tres formas de trabajar las emociones. Una es negarlas o reprimirlas, otra es explotar, mostrarlas de una manera impulsiva y explosiva o trabajarlas. Entonces, por supuesto, será decisión de todos o de cada uno ajustarlas. Por supuesto, y tengo que aclarar que hay situaciones en que no podremos controlarla. Por ejemplo, si estamos ante una situación de violencia, posiblemente van a surgir, ¿no? Van a surgir de manera incontrolada. Sin embargo, el entrenamiento es necesario. No por algo, por ejemplo, países como Japón, donde saben que están sometidos a movimientos sísmicos muy constantes, ellos, el pánico, pues su cuerpo posiblemente siente ese pánico, ¿no? Esa necesidad de salir corriendo, de resguardarse. Sin embargo, ellos ya están tan entrenados que reconocen eso como una parte de su cotidianidad y ya saben cómo actuar de manera que corran el menor riesgo posible. Es decir, que podemos trabajar en entrenarnos. Bueno, y Goleman, Daniel Goleman, que es el creador de este concepto, dice que cuanto más abiertos estemos hacia nuestros sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Fíjense, ahí tocan dos puntos importantes. Uno es que reconocernos y reconocer al otro en la emocionalidad. Y él define la inteligencia emocional también como la inteligencia como una capacidad de reconocer nuestros sentimientos, los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Une dos áreas importantes, que es la dimensión intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, y la interpersonal, que tiene que ver con los otros. Entonces, inteligencia emocional no solamente es, creo que ya está más generalizado, ya se reconoce que no solamente es controlar, sino vamos a ver ahora que inteligencia emocional también son otras competencias. Entonces, combina lo intrapersonal con lo interpersonal, lo mío con los otros. Muy bien. Y para la gestión asertiva de las emociones, está aquí en la primera parte la inteligencia intrapersonal. ¿Se recuerdan que la intra es la interna, la profunda? Tiene que ver primero con el conocimiento propio de las emociones, de nuestras propias emociones, el autocontrol y la motivación. Qué interesante que sostenernos en la motivación es también inteligencia emocional. Y la interpersonal tiene que ver con empatía y habilidades sociales. Esas habilidades sociales, ¿cuáles son? Bueno, la escucha, la resolución positiva del conflicto, el liderazgo, la capacidad de convencimiento, básicamente. Igual que, a mí me gustaría compartirles esto, igual que reconocer que la emoción está en el cuerpo, aunque se genera aquí, se manifiesta en el cuerpo, ¿verdad?
hay momentos en que somos más vulnerables, digámoslo así, ¿no? Y de manera personal les comparto algunas. Eh, por ejemplo, cuando estamos cansados somos más vulnerables o somos más frágiles, digamos. Cuando estamos al límite de nuestra paciencia o con una carga fuerte de estrés, también. Cuando hemos invertido un esfuerzo importante en algo, también estamos estresados, perdón, estamos vulnerables. Cuando hemos tomado alcohol y drogas, ojo con eso. Cuando estemos inmersos en una actividad muy vinculada a nuestras motivaciones, también estamos susceptibles. Bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Bueno, primero hay que reconocer qué detona la emoción, es decir, las motivaciones, los valores, las prioridades. Identifica la reacción en cadena de tu respuesta. Si tú le sigues a algo, a eso se refiere. De hecho, una de las herramientas es que uno sea el que corte la reacción en cadena. Identificar lo que dices de ti mismo cuando respondes y desafíate a ti mismo. Muy bien. Repasando un poquito las razones del para qué. Bueno, una es para conocer las propias emociones, para aprovecharlas positivamente y evitar en situaciones dolorosas o agresivas que puedan hacernos sentirnos mal como enojados o culpables. Reconocer las emociones de los demás a partir del conocimiento de las propias y poder comprender mejor a los nuestros, sobre todo cuando hablamos de los nuestros, estamos hablando de la familia, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Desarrollar las capacidades emocionales que son necesarias como apoyo para hacer mejor nuestro trabajo diario y para llevarnos cordialmente con compañeros. No podemos decidir ni a quién tenemos de familia, a excepción de nuestros amigos y a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, necesitamos desarrollar capacidades emocionales que nos hagan poder generar vínculos laborales que nos hagan ser más eficientes y, por supuesto, nos lleven a lograr nuestros objetivos. Muy bien. Eleva nuestra autoestima, mejora nuestro rendimiento escolar y laboral, brinda autonomía y seguridad, potencia las relaciones interpersonales, mejora la salud mental y física. O sea, una maravilla, ¿verdad? O sea, la inteligencia emocional realmente es una maravilla. Lo que sí les digo que uno de los mitos que hay es que cuando la gente acude a cursos de inteligencia emocional, siente que ya no se puede enojar, ¿no? O siente que ya si tiene miedo, ya no sirve el curso. El asunto aquí es que entender que el ser humano siempre va a estar en proceso de desarrollo. Entonces, no hay un producto terminado. Entonces, lo que para mí, hoy ya estaba saldado, posiblemente me encuentre con otra situación que ponga a prueba esas habilidades. Entonces, el crecimiento es siempre va a estar el cambio. Y vamos a ver ahorita lo que nos oferta Goleman en ese sentido. Vamos a iniciar con herramientas de autocuidado, ¿va? Primero me gustaría aclarar que estas estrategias de autocuidado tienen que ver con nuestra estructura como ser, como persona. Entonces, tenemos nuestras 4 dimensiones, tenemos una dimensión espiritual, una parte del cuerpo, la parte socioemocional y una parte cognitiva. Entonces, las estrategias de autocuidado tienen que atender cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, ¿verdad? Yo lo vinculé inmediatamente con inteligencia emocional para que el producto sea más enriquecedor. Por ejemplo, una estrategia de autocuidado en la dimensión cognitiva y que lo apoya inteligencia emocional es la siguiente. Una es, ya entrando en el tema en sí de lo que son las estrategias para mejorar mi vida. Entonces,
Desde estrategias de autocuidado y inteligencia emocional, en el área cognitiva nos dicen que reconocer que la emoción es transitoria. La emoción no dura para siempre. Es decir, usted no está permanentemente enojado, no está permanentemente miedoso. Es decir, habrá situaciones que lo detonan con mucha frecuencia, pero la emoción en el cuerpo es transitoria y por lo tanto pasa. Una de las estrategias que a mí me ha gustado mucho y lo intento hacer todas las noches es que pensar 5 cosas positivas que nos han pasado en el día. Y eso tiene que ver con la estructura de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, digamos, por naturaleza, por protección, porque lo hace por protección, no es porque seamos malas personas, no, es por protección. Siempre va a haber las cosas oscuras de nuestras experiencias. Entonces, hay que pensar en las cosas buenas que nos pasaron en el día. Y tiene que ver con el siguiente punto, que recordar que nuestro cerebro siempre va a buscar el cascabel o la cascabel, el peligro. Y hay que enseñar al cerebro a buscar las flores. Otra estrategia desde la dimensión cognitiva es estar atento a las oportunidades, practicar el 5 al 1, esto es un poco así como un poco de obligarnos a pensar que por cada cosa, digamos, negativa que yo piense, yo pueda pensar 5 cosas positivas. Y una cosa que requiere muchísima disciplina y mucho dominio de nuestra estructura de pensamiento, sobre todo, y de nuestras creencias, es pensar siempre, intentar pensar en positivo antes de negativo. Porque cuando estamos en el tránsito, pues lo que se nos va a venir a la mente pues va a ser posiblemente el negativo, ¿verdad? Que las calles tienen baches, que hay mucho tráfico, que hay mucho calor, que el camión no se apura, que la moto, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos ser, antes que nuestro cerebro llegue allí, actuar. Muy bien. Y también desde la inteligencia emocional y estrategias de autocuidado, compartir con personas agradables, darnos la oportunidad de conocer nuevas, eh, ingerir líquido cuando tengamos miedo. Esto es muy padre, es muy interesante, porque nos dice Elsa Punset eh, que los mamíferos, cuando están en la pradera, saben que cuando no sienten peligro, es cuando se pueden acercar al arroyo y tomar agua. Y entonces es como, si yo le estoy tomando mi cafecito en la mañana, le estoy diciendo a mi cerebro que todo va a fluir de alguna bien, ¿no? Favorecer el humor es importantísimo, nos hace reencuadrar, nos hace disfrutar y nos saca más rápido del estado emocional. Si se han dado cuenta, cuando estamos mucho tiempo enojados, quedamos cansados, muy cansados. En cambio, cuando estamos de buen humor y nos reímos, más bien eso nos potencia y nos vitaliza. Entonces, hasta por eso hay que favorecer el humor. Y expresar el humor hacia los demás. El amor, perdón, hacia los demás. Muy bien. Seguramente ustedes tienen muchísimas y podrán compartir en los próximos minutos. Bueno, atender el cuerpo es fantástico, ¿no? Dice por ahí, haz siempre lo que quieras hacer y haz lo que temas también hacer. Practica alguna actividad física que te guste, balancea tu alimentación, ingiere menos refresco, modera el alcohol, cuídate, protégete. Y la verdad es que haz pausas activas, que está como en boga en este momento porque necesitamos movilizarnos más. Cada uno tenemos alguna forma de trabajar el cuerpo. Algunos bailan, otros caminan. Yo camino a veces con mis perritos. Y aunque llego cansada a mi casa, la sensación de ayuda a ellos me activa y llego renovada, ¿no? Entonces, siempre reconocer que el cuerpo como instrumento
para todo lo que hacemos, pues tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Bueno, y esta es una parte trascendental que para mí me significa mucho. Tiene que ver con la dimensión espiritual. Aclaro, no estoy hablando de religiosidad, la respeto y si ustedes trabajan la espiritualidad a través de la religión, muy bien, excelente. Aquí les voy a hablar sobre favorecer experiencias satisfactorias, es decir, aprender algo nuevo, hacer un curso, aprender atreverse a probar un alimento rico, viajar, eh, hacer planes trascendentes que te ratifiquen lo que eres, hacer algo que te genere paz y equilibrio ante tanta bombardeo del caos. Y por supuesto, pues lo que cada vez está más a nuestra disponibilidad es que necesitamos visualizar, meditar, orar, relajarnos, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, si se dieron cuenta, las herramientas de autocuidado atienden todas nuestras dimensiones. Muy bien, yo aquí les sugiero para aprender a respirar, no lo vamos a ver ahorita porque tenemos poco tiempo, pero les invito a ver este video hermoso que está en YouTube que se llama Solo Respira. Bueno, muy bien, vamos a checar los tiempos. Vamos un poquito lentos. Bueno, vamos a apresurarnos. Hay una estrategia fantástica que se llama el semáforo y tiene que ver con que ante una situación nosotros actuemos como un semáforo. Es decir, ante una situación así importante, detenerse. Luz roja, espérate, ¿verdad? Detente. Dite a ti mismo, piensa antes de actuar. En la luz amarilla es donde tú ya estás detenido y vas a pensar, ¿verdad?, en las posibilidades y en las consecuencias de cada uno. Y en la luz verde, ya cuando tengas que hacer, que ya lo has decidido, pues adelante, pon en práctica. Esto requiere mucha práctica y también requiere mucho autoconocimiento, ¿eh? Y hasta inclusive esta capacidad del riesgo, porque posiblemente algunas cosas que decidamos hacer en la luz amarilla no nos salgan tan bien, pero sin embargo ahí no solamente es la acción, sino la capacidad que tengamos nosotros de detenernos antes de actuar. Bueno, Goleman, y esto lo pueden buscar también, se los invito, es muy conocido, él tiene una estrategia fundamental o primordial. Dice, él llama lo que llama el secuestro a la amígdala. La amígdala es una pequeña membrana chiquitita que está en nuestro cerebro límbico, muy escondidita por allá, pero poderosísima. Esa amígdala es la que impulsa, ¿verdad? Impulsa y le da el tono a la emoción. Y entonces a veces pareciera que estamos a merced de la amígdala. Entonces él dice, secuestra la amígdala, ¿qué significa? Deténla, ¿verdad? Entonces él rapidísimo dice un procedimiento. Primero, obsérvese al principio, trate de percatarse cuando su temperamento se descontrola, ante qué situaciones, personas, tiempo, qué detona, obsérvese una semana o más. Ante qué me enojo, ante qué le tengo miedo, ante qué me alegro, obsérvese. Luego dice, 2, encuentre un modelo. Algunas personas que manejen situaciones similares, pregúntele, imagínese practicando, haciendo lo mismo que el modelo hace. Y usted luego le ajustará, ¿eh? Porque no es copiar, sino, yo tenía una compañera de trabajo que podía lidiar muy bien con una jefa y yo sentía una gran envidia porque decía, ¿por qué yo me descontrolo tanto? Y ella puede manejarla también, pues efectivamente era su inteligencia emocional. Como tercer punto dice, note las señales de su cuerpo, familiarícese con la emoción, note cómo se apodera de usted. Siento el calor, siento temblar, no puedo respirar, me dan ganas de ir al baño cada 3 minutos. Todo eso forma parte de cómo se expresa la emoción.
y cómo le dice, y le saca la banderita, aquí estoy. Y el cuarto paso es, cuando se presenta esa situación, hágale el cortocircuito a la amígdala, secuéstrela, cálmese, diga para sí mismo, lo pensaré, esperaré y luego actuaré. ¿Ah? Y esta es una herramienta que no la digo yo, la habla nada más y nada menos que Daniel Goleman, el creador de este concepto. Y por último dice, repita los pasos en cada oportunidad. Perdónese y vuélvase a perdonar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la emoción, como es espontánea, sale y usted posiblemente se pueda sentir frustrado las primeras 3 veces. Sale, pero se puede entrenar, ojo, se puede entrenar. Muy bien, en relación al manejo del enojo, que es algo donde muchos hemos estado mucho tiempo, pareciera hasta que nos encantara ese estado o nos pareciera útil. Yo en algún momento de mi vida pensé que el enojo me era útil, hasta que me di cuenta que no era necesario, que podía llegar a lo mismo con otra emoción. Primero, aceptar las cosas que no puedes cambiar. Yo no voy a cambiar a nadie, ni a ningún, no, o sea, la única persona en la que yo sí puedo tener inherencia es en mí misma. E inclusive los hijos se van a apropiar de las cosas que ellos decidan. Evite ser el eslabón de la cadena de agresión o enojo, no discuta en ese momento, espere calmarse y comuníquese asertivamente en el momento en que usted ya pueda generar palabras más asertivas. Si usted está muy, muy enojado, de ese tiempo fuera y oblíguese a hacer otra actividad que no lo conecte con la persona o con la situación con la que usted está enojado. Desarrollar la empatía no significa estar de acuerdo con las acciones, obviamente, sino en intentar, por lo menos en los primeros minutos, decir, ella no tiene por qué actuar, no tiene por qué pensar, no tiene por qué sentir exactamente como yo. Y no personalizar porque es una conducta infantil. Y eso nos pasa frecuentemente, el por qué a mí, ¿no? Bueno, de aquí de alguna manera les hice un pequeño resumen. Hay otras que también son muy válidas. Una es el tiempo fuera, salir a caminar, contar y esperar, cambiar el foco, esperar también y sobre todo hacer las cosas más lentas, porque a veces cuando estamos bajo el dominio de la emoción hacemos las cosas muy a prisa y no nos pueden salir las cosas tal cual como nosotros deseamos, sino es como el olvidar decirle al cuerpo, tranquis, tranquis, tranquis. Y les quiero recomendar este texto que también lo puede conseguir, es corto, no es largo, es un escrito del Dalai Lama que dice, se llama Calma. Muy bien. Bueno, la pregunta del cierre creo que ha sido bastante puntual. ¿Qué hemos aprendido en relación a estas estrategias para mejorar mi vida? Y cuando yo hablo de vida, hablo de nuestra vida en general, ¿verdad? Primero conmigo mismo, sentirme o sentirnos más plenos con nosotros mismos, mejorar mi vida familiar, mejorar mi vida laboral, que ahora los que tenemos trabajo, pues necesitamos ser certeros, pausados, congruentes, generar mejores acciones. Nuestra vida como vecinos, que a veces pareciera que a nadie le importa el mundo del otro, pero no habla de inteligencia emocional, solamente habla de aislamiento. Entonces, el sentido es que entendamos que todo lo que yo piense, haga
y pueda favorecer emociones, va a tener un impacto no solamente en una dimensión, sino que se va a conectar con otras. Porque igual, como yo no puedo quitarme el brazo y dejarlo en la oficina antes de entrar porque me duele, me lo tengo que traer, ¿no? Un dolor de cabeza. Eh, no puedo fraccionarnos. Las estrategias también van a tener un impacto en el resto. Muy bien. Entonces, espero que haya sido de su agrado y haya sido lo que esperaban. Les reitero las gracias. Y bueno, mi compañero Marcos me estará acompañando en los siguientes minutos. Muy bien. Adelante. Muchas gracias, maestra, por tan importante tema. Es claro y se nota que realmente es un tema muy extenso, que en estos 45 minutos solamente agarramos una pequeña porción de todo lo que podemos estar aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar unos cuantos minutitos para ver si dentro de nuestros espectadores hay alguien que nos quiera generar alguna pregunta sobre el tema. Estamos abiertos a las preguntas. Muy bien. A sus órdenes. Entre los comentarios veíamos que le mandaban saludos, maestra, había gente conectada desde Puebla. Guillermo Domínguez Aguilar le mandaba un saludo afectuoso. Se lo devuelvo. Muchas gracias, maestro Guillermo. Lo admiro yo también. Lo respeto inmensamente. Agradecimientos aún continúan presentándose, maestra, de Ana Lucía Cardoso, Leticia Bravo. Agradecen y comentan que es una excelente presentación. Ay, muchas gracias. La hice con mucho cariño, intenté pues que recibieran herramientas, así como estrategias, como era el objetivo. Inteligencia emocional, mis queridos, este, eh, no, se puede decir Facebook, se podría Sí. decir amigos de Facebook, ¿verdad? Eh, Herramienta emocional es algo tan complejo porque tendríamos que conocer cómo es la estructura de nuestro cerebro, ¿verdad? Porque eso obedece a nuestro cerebro reptiliano, a nuestro cerebro límbico, a nuestro cerebro neocortés. Y entonces, humanos no es solamente pensar, humanos también es sentir, humano es huir, es inclusive defendernos como lo hace el cerebro reptiliano. Entonces, ya no solamente diríamos, es que, ¿qué es lo que nos hace humanos el pensar? No, nos hace humanos el reconocer, ¿verdad? Esa evolución del cerebro que además, si no está bajo entrenamiento, bajo formación, bajo una disciplina de ser mejor persona, pues entonces nos domina nuestro cerebro límbico y podríamos estar pensando siempre que todos nos quieren agredir o que vemos una película y lloramos y no entendemos que solamente es una película y que nos quiere comunicar algo, pero que se nos activa es nuestro cerebro límbico. Entonces, entender ese juego nos hace inclusive ser como más meticulosos. Maestra, nos comentaba Sansi López, si igual también nos podría llegar a compartir lo que son los enlaces de los videos que comentaba para que nosotros los podamos poner aquí en los comentarios. Claro que sí. ¿Eso lo hago en la presentación, Marcos? O sea, yo las Si dejo. gusta, después terminando la sesión, igual para todos los espectadores que nos están viendo, nos Ok. hacen llegar lo que son los enlaces y nosotros Ujú. terminando la transmisión, de esta se queda aquí en la plataforma y ustedes al final de los comentarios van a poder ver todos los enlaces que estaba compartiendo la maestra para que ustedes en su momento también los puedan ver. Son muy interesantes. Yo les recomiendo también allí que vean
a lo que es Elsa Punset, que es una escritora española inglesa, que es una gran promotora de la inteligencia emocional y de educación infantil. También es algo que nos nutre. Ya tenemos muchas cosas en español y hay mucho en la red de cosas puntuales que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Perfecto, maestra. Pues muchas gracias. De momento siguen apareciendo los agradecimientos y bueno, de preguntas parece que ya no se generan más. Si durante las transmisiones que se quedan aquí en la plataforma llegaran a surgir más dudas, se las hacemos llegar, maestra, para que usted en el momento que usted pueda nos las pueda contestar. Claro que sí, con muchísimo Sin nada gusto. más que agregar, maestra, agradecemos demasiado el tiempo que nos prestó para presentar este tema y a nosotros y a todos los espectadores que están en estos momentos. Uh -huh. Sí, Y bueno, nada más que agregar, también agradecerles a todos ustedes por estar aquí en estas transmisiones en vivo. Les agradecemos el tiempo compartido para aprender un poco más sobre este tema que nos están impartiendo y estar en estas charlas en línea. Los invitamos cordialmente a las charlas del día de mañana con el tema prevención y control de de diabetes en situaciones adversas. En punto de las 6 tendremos esta charla el día de mañana. Que tengan okay. y cuídense mucho.